Mientras Rafa comienza, el doctor Tache es especialista en medicina de familia en el País Vasco, es tutor de residentes y bueno, es coordinador del grupo de medicina basada en la evidencia de SENFIC, de la Sociedad Científica de Medicina de Familia. Rafa ha sido también coordinador y autor de varias guías de práctica clínica, tanto en el contexto del programa como en otros contextos, ¿no? Y en Osakidecha también, y es miembro también del Comité Científico de Guía de Salud. Y también ha sido autor y editor de del manual de elaboración de guías que presentamos aquí, y ha trabajado también en temas de actualización y sobre todo también ha realizado diferentes proyectos de investigación sobre actitudes también de los propios profesionales sobre las guías de práctica clínica y sobre la MB, sobre la medicina basada en evidencia en atención primaria, y también diferentes proyectos de investigación en cuanto al diseño e implementación de las guías de práctica clínica. Pues nada más. Gracias, Rafa. Gracias, Javier. Buenos días. Yo, en principio, lo que pretendía es presentar algunas novedades del manual del nuevo manual de elaboración. En realidad, yo hablo en nombre de todos los autores del manual y del grupo editorial. De hecho, esta presentación la hemos preparado entre todos, ¿no? Y un poco de lo que voy a hablar es, como ha dicho Javier, pues de las cosas nuevas, o las cosas a mí, sobre todo como elaborador de guías, que me parece que aporta este nuevo manual. Yo creo que ha estado muy bien que en la presentación Sandra nombrase la palabra reto. Yo creo que este nuevo manual supone un reto en la nueva forma de hacer, ¿no?, las guías de práctica clínica en el programa nacional y cualquier profesional que quiera hacer guías, ¿no?, ya sea una sociedad científica o un sistema de salud, ¿no?, porque ya se incorporan de forma definitiva a unas herramientas que están muy aceptadas a nivel internacional, como es el GRADE, ¿no? Y sigue, para mí, el abordaje de la comorbilidad y la pluripatología es un auténtico reto, igual que es un reto la actualización, ¿no? Y de hecho ya en este nuevo manual, la actualización, ya se apuntan unas soluciones bastante interesantes, ¿no? Pero lo que hagamos a partir de ahora sí que va a ser un auténtico reto, ¿eh? Y luego terminaré, sobre todo desde mi punto de vista de haber elaborado bastantes guías y haber actualizado bastantes guías, qué es lo que puede suponer este nuevo manual, ¿no?, para un elaborador de guías, ¿no? Estos son los 13 capítulos. No voy a hablar de los 13 capítulos, todos siguen siendo muy importantes, y además yo creo que el manual igual que el anterior, supone una herramienta magnífica para los que quieran elaborar guías, porque te ahorra un montón de trabajo, ¿no? Nosotros en el País Vasco, que empezamos a hacer guías mucho antes de que hubiese manuales, pues nos hubiese venido muy bien este tipo de herramientas, ¿no? Nos hubiese ahorrado mucho trabajo, ¿no? Bien, entonces yo voy a hablar de estos capítulos, ¿no? Hablaré de GRADE, que sobre todo haré un repaso de GRADE, porque en sucesivas jornadas en el Ministerio se ha hablado de GRADE en profundidad, ¿no? Entonces yo creo que ya la madurez de GRADE ya hace que sea ya el método definitivo, ¿no?, para elaborar guías, al menos en el programa, ¿no? Introduciré el uso de recursos y costes, que es una cosa que no se había hecho hasta ahora de forma sistemática en las guías del programa, y ahora por lo menos es una cosa que habrá que tener en cuenta o decirlo al principio, ¿no? Hablaré de la comorbilidad, hablaré de la revisión externa, hablaré de la edición, y hablaré de la actualización, aunque luego a lo largo de la jornada se profundizará entraremos más a fondo en estos temas, ¿no? Respecto a GRADE tiene que ver con 3 capítulos del manual, ¿no? La formulación de preguntas, la evaluación y síntesis de la evidencia y la formulación de recomendaciones. Yo, a la hora de exponer, después de hablar de la síntesis de la evidencia, introduciré el uso de recursos y costes, que luego tiene que ver también algo en la recomendación, ¿no? Bien, esto es un poco los dos sistemas que se incluyeron en la versión previa del manual, cómo se han utilizado a lo largo del tiempo, a lo largo que se han ido haciendo sucesivas guías de práctica clínica dentro del programa. Ya veis que al principio la mayoría de guías se hicieron con SIGN y luego ya GRADE se empieza a desarrollar más, aunque en este momento todavía hay más guías hechas con SIGN que con GRADE, aunque la tendencia se está invirtiendo, y se está invirtiendo sobre todo porque ya hay una madurez del sistema GRADE que permite hacer esto, ¿no? De hecho, estas herramientas ya están disponibles, ya tenemos, por ejemplo, un manual de GRADE que se parece bastante al manual de cómo hacer revisiones sistemáticas de la Cochrane. Yo creo que es muy parecido. Hay el GRADE Pro, que es un programa que existía antes para hacer guías de práctica clínica, ya se ha implementado en la web y es una herramienta que ya está disponible.
igual que estas dos herramientas que hablará luego en más profundidad Pablo Alonso, que es el resumen interactivo de los resultados, o el marco de la evidencia a la recomendación o de la evidencia a la decisión, ¿no? Que son herramientas que facilitan la aplicación de Gray, ¿no? Bien, y empezando por Gray, y la pregunta clínica, Gray tiene que ver con a nivel de pregunta, a priorizar las variables de resultado, ¿no? Porque es una cosa que hay que hacer incluso antes de realizar una búsqueda, ¿no? Este es, por ejemplo, la actualización que se ha hecho en la guía de hipertensión en el País Vasco, es los 12 autores de la guía cómo priorizan las variables de resultado a la hora de plantearse todo el sistema Gray, ¿no? Variables críticas y variables importantes, ¿no? Y esto es muy importante, los que conocéis un poco Gray, es muy importante empezar por esto, ¿no? Bien, esta es la dirección donde está el nuevo manual. Esto es un poco un resumen del método Gray, que aunque me imagino que será conocido, lo voy a repasar, ¿no? Empieza por la pregunta clínica, la elección de las variables de resultado, y a diferencia de Sainz, Gray lo que trabaja es estas variables de resultado, evalúa su calidad a partir sobre todo del diseño, ¿no? Los ensayos clínicos son de calidad alta, los estudios observacionales son de calidad baja y pueden subir o bajar dependiendo de algunos factores que tienen que ver con el diseño del estudio, la inconsistencia, el carácter de la evidencia y otros factores, ¿no? Al final, cada variable de resultado se clasifica en alta, moderada, baja o muy baja, ¿no? De tal manera que la calidad de evidencia es un gradiente o es un gradiente de confianza en que realmente el estimador de los estudios sea cierto, ¿no? Eso es lo que se entiende por calidad de la evidencia, ¿no? Bien, lo que incorpora este nuevo manual es ya la evaluación y síntesis de la evidencia para todo tipo de estudios. En el primer manual se orientaba sobre todo al ensayo clínico, pero hay muchas preguntas en las que no hay ensayos clínicos, ¿no? Y que hay que utilizar otros diseños, ¿no? Los estudios observacionales, o cuando las preguntas son sobre validez diagnóstica, pues estudios diagnósticos, y también la investigación cualitativa, ¿no? Gray, el manual, la verdad es que desarrolla a fondo todos estos diseños, ¿no? Y luego también nos ofrece una serie de herramientas, ¿no? Como los resúmenes y perfiles de la evidencia, ¿no? Esto es, por ejemplo, de esta guía que os nombraba, que hemos actualizado ahora. Esta es una pregunta que no hace falta ser clínico no hace falta saber mucho de hipertensión. Esta es lo que nosotros queríamos saber, es si a los pacientes hay que facilitarles la automedida de presión arterial como método para mejorar, ¿no?, su control y disminuir las complicaciones, ¿no? Esa pregunta tiene varios matices, porque la automedida de presión arterial se puede acompañar o no, por ejemplo, de telemedicina, que es una cosa que se está proponiendo en muchos ámbitos. Entonces dividimos la pregunta en aparatos de automedida con o sin telemedicina. Y esta es la tabla de la evidencia, ¿no?, con los criterios de calidad y al final la calidad global, ¿no?, baja. En este caso son cifras de control, es una variable importante, y la calidad es baja. Bien. El uso de recursos y costes, que tiene que ver luego a la hora de formular las recomendaciones, se introduce por primera vez en el manual, y se introduce sobre todo de los ejemplos cercanos de NICE y Gray, ¿no? Y NICE, si conocéis las guías de NICE, todas incluyen, ¿no?, estudios de evaluación económica, ¿no? Y Gray también lo incluye, ¿no? Y entonces el capítulo del manual básicamente se basa en lo que dice NICE y Gray de evaluación económica, ¿no? Es muy importante decirlo al principio, sin una guía, porque la mayoría de guías que hemos hecho hasta ahora no ha tenido una forma sistemática, no utilizar el uso de recursos y costes de una forma sistemática. Entonces, esto tiene muchas implicaciones. Esto hay que decir desde el principio qué perspectiva se va a adoptar, ¿no?, si es que se va a adoptar. En este caso, qué tipo de costes, qué tipo de análisis de costes se va a hacer, que en nuestro caso tendría que ser desde la perspectiva de un sistema público de salud, ¿no?, aunque a veces también los costes sociales se podrían tener en cuenta, y eso hay que decirlo, y eso determina también el perfil del grupo elaborador, porque los perfiles hasta ahora de las guías que se han hecho muchas veces no incluían
esa perspectiva, ¿no? Eso se puede hacer o bien incorporando un economista de la salud al equipo elaborador de guías, igual que se incorporan pacientes, o a través de un método de consultoría o de cualquier otro método, ¿no? Y luego hay que decidir en qué momento hay que tener en cuenta el análisis económico. A lo mejor no todas las preguntas hace falta incorporarlo, ¿no? Pero por lo menos seleccionarlas y decirlas al principio, ¿no? Y luego cómo se va a incorporar los datos económicos, porque se puede hacer una revisión, igual que hacemos una revisión de una pregunta sobre el diagnóstico de tratamiento, podemos hacer una revisión sobre evaluación económica. Tenemos que ver la calidad de esos estudios, ¿no? Y la aplicabilidad a nuestro contexto, ¿no? Que ahí viene el problema de muchas evaluaciones, ¿no? O si no, si el equipo es suficiente maduro y tiene los suficientes medios, ¿por qué no hacer, como hace NICE, un estudio propio, ¿no? Y luego decidir cómo se va a utilizar esos estudios a la hora de formular recomendaciones, ¿no? En el balance beneficio-riesgo y la evidencia de recomendación, cómo entran, ¿no? Muchas veces el matiz económico puede cambiar la fuerza o la dirección de una recomendación, depende del contexto donde se haga, ¿no? Bien, la formulación de las recomendaciones con el método Gray tiene en cuenta estos juicios secuenciales, ¿no? Ver si el problema es una prioridad ¿no? Si la pregunta es prioritaria para el sistema, la magnitud a favor y en contra de cualquier intervención, los valores y la variabilidad en la consideración de los valores de los pacientes, los costes y recursos, el balance beneficio y riesgo, y luego cuestiones que tienen que ver con la equidad, con la aceptabilidad por parte de los pacientes y la factibilidad. Y eso determina que las recomendaciones sean fuertes o débiles, a favor y en contra, y eso hay que justificarlo, ¿no? Eso es un poco el marco de la evidencia de la recomendación, que luego se hablará más despacio, más en profundidad, ¿no? Bien, de tal manera que al final tenemos, en función de esos factores, tenemos la recomendación a favor o en contra, ¿no? La fuerza de la recomendación indica hasta qué punto podemos confiar que por decir eso que dice la guía de práctica clínica produce más beneficio que riesgo, más beneficio que daño, ¿no? Esta es, siguiendo con la pregunta de la automedida de la presión arterial en nuestra guía, aquí está puesto cómo consideramos los valores y cómo consideramos los costes, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue una búsqueda de estudios cualitativos de este tema, y la verdad es que hay muchos estudios y muy útiles y bastante aplicables, ¿no? Y entonces sobre todo el tema de la aceptabilidad, ¿no? de la medida de la presión arterial, ¿no? Hay pacientes, la mayoría de los pacientes son favorables, pero hay un pequeño grupo que no quiere, y una cosa muy importante es que lo que quieren los pacientes no es tomarse la presión de ellos, sino que tienen un feedback con su médico y enfermera de referencia, no con una plataforma que les controla, no, con el médico de familia y la enfermera de familia que les atiende habitualmente, ¿no? Que es lo que hacemos habitualmente en la práctica clínica, ¿no? Y sobre todo el coste, por ejemplo, aquí a la hora de matizar la recomendación sobre usar o no la telemedicina, pues aquí el coste fue determinante, porque los estudios que hay de costes sobre esto, pues no parece que sea una medida demasiado costo efectiva, ¿no? En la población sana que puede acudir al centro de salud, no hay por qué utilizar la telemedicina con estos pacientes, ¿no? Y en función de eso nosotros le bajamos la fuerza de la recomendación, ¿no? Esta es la recomendación formulada, que es una recomendación débil. Se puede recomendar, nosotros no utilizamos débil o fuerte, sino que lo utilizamos con el lenguaje, ¿no? Se puede recomendar, no, en vez de se debe recomendar, ¿no? Entonces nos parece que la automedida de la presión arterial es una cosa beneficiosa para los pacientes, siempre y cuando se incluya dentro de un programa de seguimiento interactuando con su médico de familia y su enfermera habitual. Y nos parece que el tema de la telemedicina y el control de la presión arterial es un tema que debería investigarse en nuestro medio, es una recomendación para la investigación. El razonamiento de por qué recomendamos esto, consideraciones para la implementación, los aparatos pues deben ser adquiridos por los pacientes. Aquí entramos en cuestiones de equidad, pues a lo mejor en determinados pacientes habría que facilitarles el aparato por parte del sistema, ¿no? Si es factible, y luego si hay prioridades para la investigación, que en este caso sí que había, ¿no? Bien, otro capítulo novedoso que se introduce en el manual nuevo es la comorbilidad y la pluripatología, que ya hubo unas jornadas monográficas, creo que hace un par de años, que se habló de esto largo y tendido, y se constató sobre todo las carencias que hay
a la hora de manejar a estos pacientes con las guías que tenemos, porque tenemos guías sobre una única enfermedad, de tal manera que si aplicamos todas las guías individuales a un paciente con pluripatología, le sometemos a una carga de enfermedad que muchas veces es inasumible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el manual? Pues si consideramos la comorbilidad de la pluripatología en una guía, modifica todas las fases de elaboración, ¿no? Desde las preguntas, la formación de las preguntas, la composición del equipo, el tipo de evidencia que lo manejamos, ¿no? Es muy importante el enfoque que vamos a dar a la guía, y aquí hablaremos de los conjuntos de enfermedades, ¿no? Y los cambios de las preguntas, ¿no? Hablaremos de la matriz de interacciones. Las interacciones pueden ser enfermedad fármaco o fármaco a fármaco, porque cada más pluripatología, más polifarmacia, y el papel de la polimedicación en cualquier paciente con pluripatología es uno de sus principales papeles, y eso determina que, por ejemplo, en el equipo de una guía que aborde la comorbilidad tenga que haber, es obligado que existan farmacéuticos, ¿no? Y gente con experiencia en evaluación de interacciones. Nos encontraremos con que la evidencia es de peor calidad. ¿Por qué? Porque los pacientes con pluripatología están excluidos de los ensayos clínicos. A la hora de aumentar la validez interna de los ensayos, pues nos quedamos sin los pacientes a los cuales tenemos que aplicar luego esa investigación. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de evidencia con los problemas que eso conlleva, ¿no? Y luego, a la hora de elaborar una recomendación, pues la carga de enfermedad y las expectativas de los pacientes y sobre todo de sus cuidadores tiene que tener un peso determinante a la hora de formular las recomendaciones, y por tanto la opinión de los pacientes es prioritaria en estas guías, ¿no? Ya sea con pacientes en el grupo de elaborador, con estudios cualitativos, con lo que sea, ¿no? Estos son los diferentes enfoques que puede haber en una guía de comorbilidad. Puede haber una patología índice con algún subgrupo de pacientes. Por ejemplo, nuestra guía de hipertensión pues tiene una parte específica de hipertensión a la insuficiencia cardíaca, porque la patología índice, la más importante, es la hipertensión, y luego hay que hacer unas matizaciones en las diferentes comorbilidades. Puede ser una patología índice con una condición especial de riesgo, por ejemplo, la guía de la diabetes en el anciano, pues sería ese enfoque. A veces todas las patologías tienen el mismo peso, ¿no? Pensemos en un paciente con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y fibrilación auricular, todas pueden tener el mismo peso, y entonces habrá que hacer una guía específica. O muchas veces la guía puede tener enfoque de cómo atender al paciente con multimorbilidad, ¿no? Por ejemplo, la guía NICE, que acaba de salir sobre multimorbilidad, va un poco por eso, ¿no? Cómo organizar la atención a un paciente, ¿no? con múltiples enfermedades, ¿no? Pues son diferentes enfoques y habrá que elegir alguno, ¿no? Ya empiezan a publicarse trabajos de cómo empezar a hacer esto. Esto es un enfoque que habla de 3 guías, que son la diabetes tipo 2, depresión e insuficiencia cardíaca en NICE. Fijaros la comorbilidad que presentan estos pacientes, ¿no? Con 12 enfermedades añadidas, ¿no? Entonces habría que considerar todas estas interacciones, y ellos lo hacen. Estas son las interacciones fármaco-enfermedad por guías, ¿no? Por los fármacos que se recomiendan en primera línea, en segunda línea, y ya veis que la mayoría de las interacciones fármacos-enfermedad tienen que ver con la insuficiencia renal, ya sea modificar dosis o evitar. O sea, probablemente todas las guías, ya sobre todo en patología médica, tengan que tener un apartado específico de la insuficiencia renal, ¿no? Tanto una guía de hipertensión como insuficiencia cardíaca, es una condición obligada. Si hay clínicos en la sala, pues sabrán que esto se ve, esto nos condiciona muchas decisiones a la hora de tratar pacientes, ¿no? Y esto es cómo se hace esto. Veis que son este tipo de matrices. Veis que los 4 primeros fármacos, los de primera elección, en este caso la diabetes, la metformina, los IECAS, y ver cómo interaccionan con el resto de fármacos que se utilizan en las diferentes enfermedades. Y este es el tipo de interacción que se produce, ¿no? Y fijaros que la diabetes tiene 133 interacciones fármaco a fármaco, de diferente gravedad, La depresión 89 y la insuficiencia cardíaca pues 111. Esto quiere decir que es una cosa bastante compleja a la hora de elaborar una guía que intente abordar esto. Bien,
La edición de las guías de práctica clínica también supone para mí un cambio importante y consecuencia de lo que plantea el manual, porque se habla de una edición electrónica en capas, y lo que favorece sobre todo yo creo que es la transparencia, porque este nuevo formato que proponemos, lo que se recomienda es que todas las tablas de evidencia, todo el material que hay detrás de una guía de práctica clínica esté disponible para el usuario final, ya sea un elaborador o un clínico, y eso pues es muy importante, ¿no? Y luego, que esto hablará luego también Pablo, tiene que estar preparada para la toma de decisiones con pacientes. Para tomar una decisión con un paciente, primero el clínico se tiene que aclarar de la magnitud de las ventajas e inconvenientes de lo que dice la guía, ¿no? Para luego trasladar eso al paciente y cómo se hace eso con el paciente, que también el formato de la guía lo tiene que permitir o facilitar, ¿no? Y los productos que se piden son la guía completa, la guía rápida, una información para pacientes y lo que apuntaba yo, que es muy importante para la transparencia y la calidad, que se aporte el material metodológico, porque además es una herramienta que puede ayudar mucho a la hora de otros elaboradores, ¿no? La actualización, esto va a hablar muchísimo Laura luego, y yo creo que va a aportar cosas novedosas. Esto es el esquema que se propone para actualizar guías. Y aquí voy a dar solamente algunas pinceladas. No hay por qué actualizar toda una guía, y hay que priorizar sobre todo qué guías hay que actualizar, ¿no? Si tiene que ser luego una guía completa, y la actualización tiene que ser en base a preguntas clínicas. Y nosotros lo que proponemos es, esto sí parece un reto, como mantener una guía siempre vigente, ¿no? Y una guía siempre vigente es obligado que sea en formato electrónico, creo yo. Y para esto hay que ver cómo se monitoriza y se selecciona la evidencia que realmente suponga un cambio importante en la fuerza de la recomendación, ¿no? Bien. Y la revisión externa y exposición pública, ¿no?, de las guías. Una cosa también muy interesante que solamente se ha empezado a hacer en el programa, creo que se ha hecho solamente con una guía, y lo que se trata es de favorecer la difusión e implementación de las guías, ¿no?, porque también es una cosa que puede permitir disminuir algunas barreras que existen con el uso de las guías, ¿no? Para lo cual el programa ofrece que los grupos de interés sobre un tema puedan registrarse y puedan aportar a esa guía. Se establece una serie de criterios para considerar lo que es un grupo de interés, cómo registrarse en la página web de Guía Salud, y una metodología también que contiene el manual de cómo interactuar con esos grupos de interés, ¿no? Y en qué plazo, ¿no? Y luego también, muy importante, que eso sea transparente, que se vean lo que ha propuesto un determinado grupo de interés y la respuesta que se le ha dado, y que eso esté accesible. Y para acabar, yo creo que este nuevo manual supone un avance muy importante, supone homogeneizar el desarrollo de guías en nuestros medios, sobre todo aportando unas herramientas que pueden ser muy útiles y que pueden facilitar mucho el trabajo. Favorece la transparencia porque hace que todo el material esté accesible. Yo creo que los formatos electrónicos ya es una necesidad para un programa de guías, porque favorece, por un lado, el tema de que una guía sea más usable, sea más admitida por los profesionales, favorece la toma de decisiones. La actualización continua es imposible hacerla en papel, tiene que ser en formato electrónico. Esto hace que todas las propuestas que contiene el manual supone que las guías tienen que hacerse de manera profesional, y eso quiere decir que las personas o las instituciones que hacen guías tienen que tener profesionales cualificados y destinados a esto, porque si no, no se pueden hacer guías de esta manera. También esto habrá que hacerlo poco a poco. Esto supone una necesidad de un aprendizaje colaborativo. Yo creo que exista el programa, que exista un comité en Guía Salud, que exista una secretaría, facilita muchísimo esto, que coordine la formación, que todos aprendamos de todos, que los problemas que resuelvan en una agencia se difundan y todos estemos un poco aprovechándonos del trabajo del resto de gente que hace guías. Yo creo que es una cosa muy importante, ¿no? Y todo esto, yo creo que esta nueva manera de hacer guías, yo creo que es un campo excelente para, por supuesto, para la evaluación, pero por qué no también para la investigación, ¿no?, de seguir aportando soluciones a la hora de elaborar guías, ¿no?